La violencia que puede generarse en la casa, en la escuela, cuántos tipos de violencia hay, cómo identificarla y sobre todo cómo atenderla. Bueno, este interesante tema lo vamos a tratar en este momento con la maestra en criminología Virginia Gutiérrez León. Ella, además de ser maestra en criminología, bueno, pues también tiene un diplomado en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde agosto del año pasado es catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en la Facultad de Derecho y también fue jefa de licenciatura en Seguridad Ciudadana y Ciencias Forenses de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. En los últimos años ha participado como instructora y conferencista tanto a nivel nacional como internacional en temas de violencia y su prevención con enfoque criminológico. Además de trabajar en temas de reinserción social. Esas son sus cartas credenciales para conocer su experiencia, su trayectoria y nos pueda compartir este tema lamentablemente muy vigente de las violencias que se generan justamente en el ámbito escolar principalmente. Así es que le doy la bienvenida, maestra, bienvenida, buenos días. Hola, muy buenos días, profe, qué gusto saludarle. Claro que sí, comenzamos con un panorama general, Virginia, ¿qué está pasando en nuestros planteles escolares? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué tipo de violencia es más recurrente? En fin, primero un diagnóstico general. Bien, pues primero me gustaría también iniciar comentando qué es la violencia, porque pareciera o hay un discurso de que ahora todo es violencia, ¿no? Así es. Y bueno, hay que entender que también antes de la violencia existen conflictos. La violencia es definida por la Organización Mundial de la Salud como un ejercicio de poder que puede ser también tanto un acto o una omisión donde hay voluntad de generar un daño o de que existan esas posibilidades de generarlo en las diferentes esferas. No siempre es física. Eso es algo también que a veces llegamos a pensar que la violencia tiene que ser mediante algo visible como la física. Claro. Pero efectivamente pues hay diferentes tipos: psicológica, digital, y todos, económica, exactamente, patrimonial, una sexual, sí. Así es. Entonces, también existen situaciones disruptivas en entornos escolares donde empecemos antes de hablar de violencia, sino faltas a cuestiones de disciplina. No va a ser un niño violento el que no esté poniendo atención o el que ya se levantó, el que llegó tarde. Exactamente. Que se salió a la hora del recreo, ¿no? Así es. Sin embargo, los conflictos o este tipo de situaciones pueden derivar en que una falta de atención, pues, ocasione ya el ejercicio de violencias, y lo más conocido en el entorno educativo pues es el acoso escolar en sus diferentes modalidades. El acoso escolar, bien, antes de pasar ya de lleno a ese tema, primero en este marco, en este primer momento de la definición de la violencia, maestra, me llama la atención que cuando nos empezamos a estudiar un poco de la historia, la violencia aparece desde el inicio de la civilización misma, ¿no? Así es. Se nos acompaña desde siempre. Sí, porque tenemos ese bagaje histórico, una crianza también donde no ha sido basada en el respeto. Aprendimos a resolver los problemas de una forma violenta. Yo siempre en clases les digo que un ejemplo muy común es en el tránsito, en la cuestión vehicular, que es la primera reacción, empezar a decir groserías. Sí, insultar al otro. Exactamente. No te pones a pensar que hay una situación diversa para comprender y cómo resolver la problemática, ¿no? Entonces, definitivamente nos han enseñado también a una competencia de el que grita más fuerte es el que está ganando, y hoy tenemos que hacer esa transformación. Por eso es que
en la actualidad pues es un tema bastante arraigado por nuestros propios aprendizajes desde la crianza. Así es, y traemos la violencia pues genética, ¿no? En el viejo mundo, desde las primeras civilizaciones, pues tenías que pelear con los otros para ganar terreno, alimentos, todo, y yo creo de ahí nos viene todo este asunto aquí en nuestro territorio, en nuestro continente, pues también, ¿no? El sacrificio humano, la dominación, el poder, la violencia siempre presente. Y vamos al tema particular de hoy, Virginia, hablemos de lo más frecuente y si se puede, pues dar también algunas recomendaciones para evitar la violencia en el entorno escolar, sobre todo que ya se acerca el regreso a clases. Claro que sí. Actualmente lo que está sucediendo en temas de acoso también está vinculado totalmente en las redes sociales. En capacitaciones que he tenido la oportunidad de compartir con personal del IEBEM en colaboración con la Universidad del Estado, los propios docentes también de las áreas de trabajo social, psicología, pues han referido que es una constante que existan grupos donde, bajo este término de quemones, ¿no? Donde es hacer denuncias públicas sobre denostar al compañerito, a la compañerita, donde también hablamos de violencia digital en términos de difusión de imágenes y su consentimiento, y eso en nivel secundaria. En nivel primaria hay violencia sí más física, al igual que la psicológica, de molestar por temas que pueden ser características de su propio físico, ¿no? Y que antes pues decían, es que es lo que te forma el carácter, o ajá, es que si no, pues ¿qué lo va a hacer fuerte, ¿no? Eso es algo que también sigue bien normalizado y que no significa que esté bien. O son niños, ¿no? Son niños, sí, exactamente, ¿no? Exactamente. Son travesuras. Así es. Pero pues sí hay que ponerles atención, ¿no? Porque el hecho de que se esté generando y se vaya normalizando, después se va haciendo más grande. Definitivamente los medios de comunicación también están comunicando de formas muy violentas, normalizando cuestiones, hablando de las narcoseries, de los corridos, todo eso sí impacta en la interacción entre el estudiantado. Ahora, ¿este tipo de violencias en los niños es por poder o es por carácter o cómo podemos encontrar las razones de que un niño pues le quite la torta al otro, le raye su cuaderno o ya le está diciendo de cosas o presionando para que le haga algo? Ahí, ¿cómo se explica? Bueno, si es que la hay, ¿es el entorno lo que lo lleva a esto? ¿Es lo que vive en su casa? ¿Qué pasa con esos niños? ¿Qué hay atrás de ellos? Efectivamente, sí hay una explicación. En criminología lo que estudiamos son eso, ¿no? Los factores que son tanto externos como internos. Sí, como personas tenemos cierta predisposición a determinadas circunstancias, hablando de cuestiones genéticas, patologías, cuestiones a nivel cerebral, por ejemplo, pero la mayor carga es totalmente externa. Factores como lo mencionaba, los medios de comunicación, la normalización de la violencia, la crianza violenta, el estar en entornos violentos también, la falta de saber cómo solucionar problemáticas con ausencia de violencia, la competencia, el ejercicio de poder, que no hablamos necesariamente de que un niño se sienta poderoso en términos económicos o sociales, sino el simple hecho de tener mayor fuerza, o en la primaria vemos que son los de sexto contra de menores. Los quieren someter ahí. Exactamente, entonces sí es un cúmulo de factores, nunca va a haber una sola razón para el ejercicio de la violencia, siempre es multifactorial, multicausal, y por eso nos ha costado tanto trabajo combatirlo, porque a veces solo se cree que desde la escuela lo vamos a lograr, y la realidad es que como sociedad tenemos esa responsabilidad, ¿no? Desde
qué estoy compartiendo cuando estoy rodeada de mis sobrinos, de familia, y también por supuesto desde la casa, ¿no? No puedo en la escuela hacer labor de trato respetuoso, de hacer ejercicio, de cómo ir resolviendo problemas, si en la casa pues no lo refuerzan, o como sabemos también, ¿no? El tipo de valores que se introyecten pues van en desacuerdo de lo que se está enseñando en la escuela. Y ahora la permisibilidad de los padres en la casa, incluso en la escuela, que dicen, oiga, su hijo le pegó al otro, pues sí, que se defienda, pues está igual el niño, pues al tú por tú. Eso también contribuye a que se permanezca e incluso pueda crecer este tipo de violencia entre los niños. Totalmente. Tenemos estilos de crianza donde está el indiferente, ¿no? El que, no importa, es un niño, o le ignoran por estar realizando otras cosas, ¿no? Y entonces esa cuestión de indiferencia pues también tiene consecuencias. La cuestión autoritaria, que suele ser más violenta, si no haces esto te voy a pegar, o tienes que realizarlo porque yo mando. Y también la permisiva, ¿no? De sí, lo que él quiera hacer, o no pasa nada. Tenemos que optar por la respetuosa, por donde de la misma manera en la que te estoy exigiendo, te voy a aportar ese vínculo afectivo. Entonces se confunde, y es lo que ha pasado, que se polariza mucho el tema de, es que ya no se les puede decir nada, es que ya no los puedo regañar porque es violencia. Me caen los derechos humanos. Así es, y no, es una confusión donde sí hay que poner límites, sí hay que establecer reglas, pero también hay que escucharles, ¿no? Saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes. Entonces necesitamos encontrar ese balance y ese equilibrio para tratar de disminuir esas respuestas disruptivas y violentas en todo caso. Y hoy día, maestra, pues ya escuchamos a los padres, lo vemos, lo escuchamos, nos enteramos de que le dicen, no, si te pega tú también pégale. O le dicen, no, pues si están abusando, están muy grandotes, te vamos a llevar a que aprendas defensa personal. O sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Es correcto enseñarle al niño a defenderse? ¿Cuál sería la mejor manera de atender un abuso de un mayor contra un menor? Muy bien. Es una gran pregunta porque es muy frecuente esa reacción que acaba de mencionar. Sin embargo, pues hay que hacer valer los mecanismos que ya existen. A nivel nacional existen protocolos de actuación para atender las violencias y el acoso escolar, y por supuesto que lo primero es dar parte a la autoridad. La autoridad en el salón es la persona docente. Si la persona docente es la que tiene inmediatamente que activar esos protocolos para comunicar a sus superiores y actuar, porque en ocasiones terminamos viendo casos donde la víctima se convierte en victimario porque hay un constante abuso y termina pues en cuestiones fatales inclusive. Claro. Lamentablemente ha habido casos también. Entonces sí es obviamente comunicar a la familia, comunicar a las autoridades, al docente y actuar para hacer un abordaje integral. No es nada más te suspendo, te sanciono, porque también estamos muy acostumbrados a la cuestión punitiva, ¿no? De si no lo expulsan, no hay una solución. Pero ¿y entonces qué herramientas le estoy dando a quien está ejerciendo esa violencia? Que también hay que atenderlo, no nada más a la víctima. Qué situación, qué situación, maestra. Yo cuando iba a la primaria, ya tiene como 100 años, pues ahí nos agarraban acá, órale, andas peleando, órale, y ya te castigaban y ya, fin del problema. Pero hoy las condiciones sociales son totalmente diferentes, ¿verdad? Así es. Hay que aclararlo y hay que decirlo. Por último, maestra, ¿cómo está nuestro magisterio? Dice, el primero que debe intervenir pues es el docente, pero ¿están preparados?
todavía entienden esos conceptos o son maestros ya viejos que prefieren la antigua enseñanza o tratamiento? ¿Cómo estamos en esa materia en nuestros planteles escolares? ¿Saben cómo actuar? Pues hay de todo. La realidad es que sí estamos en una época de transición en estas cuestiones de cambios sociales, donde a los más adultos, pues puede ser que les cueste un tanto más desaprender, eso es lo más complicado, ¿no? Desaprender todo lo que ya fue su vida y que, como lo recién comentaba, ¿no? Ver tan normalizado el jalón de oreja, el aventar el borrador. Que quién sabe si son borradores todavía, pero supongo que sí va. Sin embargo, también hay esa disposición y ese compromiso. Lo menciono porque, reitero, a mí me ha tocado ir a escuelas de diferentes niveles porque están preocupados por esa temática. Y lo más actual, lo más novedoso que tenemos en el estado, y si no me estoy equivocando, es el primero, y si no es el único, con la ley de protección al magisterio, derivado también de situaciones donde en ocasiones pues quedan a la deriva, ¿no? Por cuestiones internas, como el caso del maestro de Baja California, ¿no? Y aquí lo impulsó hace unos meses el Congreso del Estado, hoy está ya aprobada. ¿Que lo fueron a golpear? ¿O fue otro? No, el caso de que el menor falleció. Sí. Que refieren que fue de un balonazo, pero después procesaron al docente. Entonces esa es la importancia. Por eso también tienen miedo los maestros de meterse, ¿verdad? Exacto, la realidad es que sí. O sea, sí, en muchas ocasiones es de ¿y qué hacemos? Porque si sí hago o aunque haga, quedo en esa desventaja. Aquí mi respuesta siempre es seguir llenando las bitácoras de incidencias, levantar los informes, porque yo puedo decir, es que sí lo hice, pero si no tengo manera de comprobarlo, pues ahí es donde se debilita como ese dicho. Correcto, pues estamos viendo que el tema da para muchísimo más, sí. Habrá que segmentarlo y hablar de él poco a poco. En esta entrevista podemos definir entonces que la violencia escolar se genera tanto en la primaria como en la secundaria. También podemos concluir que los padres de familia son importantes en la educación de los niños para que en la escuela se complemente y que no allá tratan de educarlos, de enseñarles, pero si en la casa no hay respuesta, no hay acompañamiento, va a ser muy complicado. Ahora díganos, para tener ya una noción más precisa, del 1 al 6º año, ¿cuáles son los años más peligrosos en la primaria? Y del 1 al 3º, ¿cuáles son los de mayor riesgo? Pues es que por la dificultad de cada una de las edades son diferentes las situaciones, porque también en cuanto más pequeños son, pues existen vulnerabilidades también en la casa, ¿no? O en el entorno. Cuando hablamos de la generación de violencias entre ellos, pues efectivamente va a ser los más grandes en contra de los menores. La atención debemos de recordar que es una responsabilidad de las personas adultas, no podemos, hoy ya no se puede decir ya vete solito a la primaria, porque incurriríamos en que si en ese camino sucede algo, pues ya hay una omisión de cuidados, porque es un menor de edad que se quedó desprotegido de alguien que tenía que hacer ese acompañamiento. Entonces, en la escuela, pues sí, la responsabilidad es de las autoridades y del profesorado, pero los riesgos están a la orden del día, a la vuelta de la esquina. En esos tiempos, ¿verdad? Así antes es. No era así, antes sí. Maestra sí, a ver, vete a la escuela, y uno iba a la escuela y regresaba de la escuela. Totalmente. Hoy ya no. Es correcto. Sí, y en la secundaria los mayores riesgos también es el vínculo con temas delictivos, donde ya hay una captación por parte de las organizaciones delincuenciales de atraer a las personas que están cursando la secundaria. Entonces, el consumo de sustancias tóxicas, de relaciones sexuales también, está empezando en la secundaria, ya no es en la prepa, no es en la universidad,
está iniciando en la secundaria. Esa es una situación muy triste y esa es otra ventana que se abre del tema enorme, ¿verdad? Totalmente. Enorme, el abuso sexual, la trata de blancas, en fin, ese es otro tema que abordaremos con más calma. Por último, para cerrar esta plática, ¿alguna recomendación para quienes, padres de familia o maestros, estén viendo el inicio de un acoso reiterado o que llega el niño a la casa y, ay, me pegaron, me quitaron mis cosas? ¿Cuál es la actitud más recomendable? ¿Qué hay que hacer, maestra? Muy bien, siempre creerles, eso generará el vínculo de confianza. Digo, cada papá, cada mamá conoce a sus hijos, pero nunca hay que poner en duda lo que estén comentando, porque entonces ese vínculo comienza a romperse y entonces vienen respuestas como de ¿para qué te cuento entonces? ¿No? Si no me vas a creer. Claro, y va y se lo cuenta a otro. Exactamente. Entonces hay que tener la confianza, la comunicación. Muchas veces me dicen, sí, es que yo me comunico con mi hijo y son preguntas totalmente cerradas, ¿no? De ¿cómo te fue en la escuela? Bien. Y luego, ¿no? Hay que indagar, hay que hacer una comunicación efectiva y asertiva, no nada más de comunicarse de hola, ¿cómo estás? Buenos días, adiós. ¿Te fue bien? Ah, bueno, sale. Ahí juega y yo hago acá la comida o a ver qué cosa, ¿no? Exacto, entonces el reforzar la comunicación nos va a ayudar a identificar cuando existan cambios en mi hijo o en mi hija, porque yo que diario me comunico, que sé sobre su día a día, me va a resultar más fácil identificar si está siendo vulnerado o si está vulnerando a alguien también, ¿no? Claro. Es una realidad. Entonces, pues de inicio, fortalecer la comunicación para que sea más fácil detectar cambios en su conducta, siempre creerles para generar esa confianza y, por supuesto, hacerse presente en la escuela. Eso perfecto, sería. Pues ahí están las recomendaciones, esperamos que venga más seguido para darnos más, claro que porque sí. El tema no se agota y de pronto hasta surgen nuevas cosas, ¿no? Sí. Se acuerda que de repente ya salieron que luego se empezaban a cortar los niños, luego que empezaron a compartir imágenes, o sea, sí. Una cosa que uno no se imagina lo que está pasando en los planteles escolares, así es que partamos de ahí, de platicar con los niños, escucharlos, verlos, detectar alguna anomalía para poder pues enfrentarla y hacer que desaparezca. Pues muchas gracias, maestra, por esta colaboración, por esta plática. Mire, dice René Salgado, por eso los alumnos se vuelven de cristal y hacen lo que quieren y ya no respetan a los maestros. Esa es la otra parte. La polarización de la que hablábamos, sí. Ajá. Reforzar la cuestión del respeto, justo con lo que iniciábamos, ¿no? Si bien no todo es violencia, sí requiere enfrentar los conflictos de una manera respetuosa. Digo, ya no son cuestiones que se nos ocurran, son lineamientos y tratados internacionales con los que hay que cumplir. Así es, y justamente sobre ese mismo tema, el mismo René dice, pero los hijos aplican sus derechos en la casa y se torna complicada la educación en la casa. Ya no los puedes mandar a realizar actividades en el hogar. Porque está diciendo la maestra, ¿no? Los derechos, aquí están mis derechos. Yo me acuerdo que niño me dijo, no, tenemos nuestros derechos, no puedes pedirnos eso, porque tenemos nuestros derechos. Y dices, órale, eso sí lo saben muy bien, ¿verdad? Por eso hay que estar informados, porque claro que sí tenemos esa responsabilidad y el hecho de hacerlos independientes en actividades también del hogar es de suma importancia y no polarizar la situación donde ya no pueden hacer nada, sino encontrar ese equilibrio. Es otro dato muy importante, detectar el problema a tempranas edades, ¿no? Así es. Y decirle y educar bien a los niños. Si ve violencia en su casa, pues cómo le vas a decir no seas violento, ¿no? En fin, muchas gracias, maestra, que tenga un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, buen día.